académico es extraordinario, es autor de tesis doctorales como lo es la delincuencia a través del Internet y nuevas tecnologías, aspectos procesales. De una reconocida y por la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad por la Universidad de La Coruña y distinguida con el premio extraordinario de doctorado. Su trabajo y liderazgo han sido también reconocidos en premios y distinciones como el del mejor jurista para el derecho digital otorgado por la ENARTIC, así como la de medalla de oro en ciberseguridad como mejor juez, concedida por la Cátedra UDIMA y la Asociación Nacional de Tasadores Peritos Informáticos Judiciales. Y por supuesto es autor de numerosas publicaciones científicas en el campo del derecho penal, el derecho procesal penal y las nuevas tecnologías, áreas en las que su pensamiento ha contribuido a modernizar la manera en que comprendemos y enfrentamos distintos fenómenos delictivos complejos. Su presencia hoy es especialmente valiosa porque el cumplimiento corporativo no solamente es una tendencia, es una necesidad estratégica que implica construir culturas organizacionales íntegras, identificar riesgos, establecer controles efectivos y sobre todo entender que las organizaciones también deben responder cuando fallan sus sistemas de prevención. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Eloy Velasco Núñez. También Marco, se nos bajó. Ha salido un minuto Marco. Déjenme comentarles sobre el doctor Marco Antonio Ibargüen Morales. Él podríamos decir es discípulo del doctor Eloy. Él es doctor en Derecho con más de 25 años de experiencia como abogado de empresa. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de Baja California, de CASA, con mención honorífica y mérito escolar. Cursó la especialidad en impuestos, así como la maestría en Derecho con énfasis en fiscal por la Universidad Autónoma de Baja California, así como especialidad en Gobierno Corporativo y formación de consejeros por el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas. Cuenta con el máster de Compliance en la Universidad de Salamanca, España, con estudios en el Sistema de Gestión de Continuidad en Negocios. Socio de B-Compliance, dedicados a la implementación de estructuras de sistemas de gestión y cumplimiento y de asesoría con sede en Madrid, España, y fundador de Campus Ibargüen Pérez Asociados, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, de donde fue presidente de la sección de Baja California, integrante del Consejo Directivo Nacional ANADE, Colegio de Abogados 2024-2025, catedrático en diversas universidades del noreste, ha publicado diversos artículos, uno de ellos muy famoso, relacionados con el área fiscal y corporativa. Publicó el libro denominado Los Principios Tributarios a la Compraventa con Reserva de Dominio, así como el libro Compliance Tributario en México con Tilán Loblanche, en coedición con la Universidad Autónoma de Baja California. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Marco Antonio Ibargüen Morales. El micrófono es suyo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es una gran oportunidad y una enorme ilusión que la Universidad Autónoma de Baja California en Tecate, con su director, con su subdirector y con la presencia de todos ustedes me hayan invitado a hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La manera en que vamos a trabajar es de la siguiente forma. Ahora en 25 minutos les explico un poco yo lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica desde la óptica procesal y penal, y luego ya me acomodo en la mesa con el doctor Ibargüen para que hablemos de una salida profesional para aquellos de ustedes que no sepan qué hacer cuando acaben la carrera de Derecho o de Administración de Empresas, porque sirve para los dos, para las dos salidas, pues un poco ver qué es el compliance, qué aplicaciones tiene, en qué consiste y qué desarrollo ha tenido, por lo menos en el campo profesional español durante los últimos 15 años. Bien, cuatro cosas. Les voy a poner ejemplos de delitos que se cometen a diario en el seno de las corporaciones y de las empresas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un tema de conseguir un riñón ilegal para dárselo a un futbolista, distribuir pornografía infantil, hacer espionajes informáticos de datos ajenos para conocer si un cliente es o no solvente de la competencia, esconder bienes para frustrar el crédito a un acreedor,
realizar un ataque informático dañino a una empresa de la competencia, amañar partidos de fútbol para que el equipo propio no descienda de categoría, introducir en el circuito legal, mediante una inversión, un dinero que procede del narcotráfico, ayudar a financiar un partido político con entregas de dinero en efectivo para conseguir que los políticos nos adjudiquen un contrato, dejar de pagar impuestos, contratar a trabajadores ilegales para hacer peonadas sin incorporarles en la seguridad social, construir viviendas en suelo protegido, deshacerse de residuos contaminantes arrojándolos a escondidas para evitarse gastar dinero en ello, transportar a escondidas una mercancía ilícita, droga que luego se vende al detalle, regalar propiedades a un político a cambio de una recalificación urbanística de un terreno, comprar una prestación particular a un político que pague con dinero público, aportar una prestación en especie para financiar una organización terrorista, traer tabacos y pagar impuestos desde el extranjero para comercializarlo internamente, comercializar carne contaminada dañando la salud de la gente. Las empresas cometen delitos, las corporaciones cometen delitos y resultó que desde antiguo no se las ha enjuiciado por la vía criminal, por la vía penal, porque desde muy antiguo los romanos decían aquello de societas delinquere non potest, las empresas no pueden delinquir y por lo tanto en Occidente se consideró que no se podía juzgar criminalmente a las empresas y a las corporaciones. Esto cambió como consecuencia de la responsabilidad social corporativa en la década de los años 80 en los Estados Unidos y después se expandió desde el mundo anglosajón hasta el resto del continente europeo y, digamos, también entró en bastantes países de Sudamérica, Centroamérica, en torno a la década de la primera década de los años 2000. Con lo cual, para nosotros los jueces fue muy complicado porque estábamos acostumbrados a juzgar a seres humanos, a personas físicas, con pies, con manos, con cabeza, con cerebro. Estábamos acostumbrados a enjuiciar toda su actitud desde el punto de vista de la culpabilidad y a declararles culpables o inocentes de delitos en función de las pruebas. Y claro, cuando nos dijeron, bueno, pues además de hacer eso, que tenéis que seguir haciéndolo, tenéis que seguir juzgando penalmente seres humanos, vais a juzgar en segundo lugar y además a las corporaciones. Claro, las corporaciones, como dice el doctor Antonio del Moral, pues no tienen pies, no tienen cabezas, son un conjunto de personas que buscan una finalidad superior al propio trabajo que aporta cada uno de ellos. Y por lo tanto, al final tienen fines determinados en el conjunto que están. Estamos en una universidad es una corporación, su fin es dar formación universitaria. Pero podemos ir a un hospital, su fin es curar a personas. Pero podemos ir, no sé, a un banco, su fin es prestar dinero o realizar transacciones económicas. Podemos ir a un equipo de fútbol, pues su fin es ganar las competiciones deportivas. Y por lo tanto, ya no importa lo que aporta cada uno de los individuos ni qué hace cada uno de los individuos, sino el fin absolutamente común. Y por eso a nosotros jueces nos resultó muy complicado sancionar o juzgar la inocencia o culpabilidad no de una persona, que eso es fácil, sino de una colectividad que se dirigía a un determinado fin. Ya llevamos 15 años en el caso español, 16 años de responsabilidad penal de la persona jurídica y, como les digo, en 20 minutos voy a intentar explicarles las 4 grandes diferencias, los 4 grandes temas que hay que entender para enmarcar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ya después, pues con el doctor Ibargüen hablaremos de compliance, que es ya una salida profesional que ha derivado de la responsabilidad penal de la persona jurídica. 4 cuestiones de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Primera cuestión, ¿y qué es una persona jurídica? Bueno, pues las personas jurídicas, por resumirlo muy rápido, son de 2 tipos: las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. Sociedades mercantiles buscan ánimo de lucro, giran en el mercado, tratan de buscar ganancias y se dedican a la compraventa de mercancías o prestación de servicios con ese ánimo de ganar beneficios. Hay muchos tipos y formatos distintos de sociedades mercantiles. Les sonará que existen sociedades de capital, en donde el dinero, la plata lo ponen unos, los inversores, pero el trabajo lo ponen otros.
que pueden ser desde sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades unipersonales, etcétera. Y luego también tenemos sociedades colectivistas o colectivas, como pueden ser las cooperativas, las cofradías, en donde los que se juntan para hacer una actividad económica ponen dinero y ponen también trabajo y, por lo tanto, reparten sus beneficios en función de los ingresos que su actividad dé. Bien, pues todas esas sociedades mercantiles pueden cometer delitos. Pero además de las sociedades mercantiles, en segundo lugar, también son personas jurídicas las sociedades civiles. La gran diferencia es que las sociedades civiles también conjuntan actividad y personas, pero su finalidad no es conseguir dinero, no es hacer una actividad lucrativa que le produzca réditos de carácter económico, sino finalidades de carácter social. Y por lo tanto, ahí estarán corporaciones que ustedes conocen, como pueden ser las asociaciones, las fundaciones, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, es decir, cualquier otra asociación de personas que principal y prioritariamente busque fines que trascienden de los propios componentes, pero no con fines lucrativos ni de carácter económico. Estas son las sociedades, las personas jurídicas, y cuando hablemos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, podremos si son responsables de cometer delitos o no las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. Solo hay una persona jurídica, una, que no responde penalmente. Se puede imaginar quién, ¿no? Yo lo digo con una expresión muy plástica: perro no muerde a perro. Es decir, la única persona jurídica que no responde penalmente es el Estado. El Estado hace las leyes y dice quién responde y quién no responde y con qué pena responde. Bueno, pues en todos los sistemas, también en el de Baja California, por lo menos en el proyecto de reforma del Código Penal, establece que todas las personas jurídicas pueden responder penalmente, menos una, que es el Estado. El Estado, me refiero los ministerios, las diputaciones, los ayuntamientos, cualquier institución del sector público, aunque cometa delitos, los jueces no podemos enjuiciarlas porque ellos decidieron que se excluían de esa responsabilidad. Luego es verdad que en el caso español un pequeño trocito del Estado, que son las sociedades mercantiles públicas, sí que responden penalmente, pero con privilegios. Y luego tenemos una cuarta cuestión para los muy mercantilistas y civilistas, que son los que llamamos en derecho los entes sin personalidad jurídica, que son abortos de corporaciones, es decir, son personas que tratan de generar fines comunes, pero que como no formalizan, no documentan ante el notario, ante el registrador, la formalidad de ser una persona jurídica, se constituyen en lo que llamamos en derecho sociedades irregulares. Bien, una idea importante, y con esto acabo el primer punto. Los entes sin personalidad jurídica, las sociedades de carácter irregular, también responden penalmente. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en el campo del derecho civil o del derecho comercial o del derecho mercantil o del derecho laboral, que son derechos privados, en el campo del derecho público, y el derecho penal o criminal es público, a los jueces lo que nos importa es lo que ocurra, no la formalidad en que las corporaciones se distribuyen. Y por lo tanto, si no has ganado personalidad jurídica pero estafas, o no has ganado personalidad jurídica pero ganas dinero y no tributas, no contribuyes, no pagas impuestos, los jueces te vamos a tratar exactamente igual que si tuvieras formalmente personalidad jurídica, porque esto va de sancionar o no a las corporaciones de facto y no a las de iure que realizan y cometen delitos. Segunda cuestión, y dirán ustedes, bueno, ¿y las personas jurídicas, sociedades mercantiles, sociedades civiles, etcétera, pueden cometer todos los delitos que hay en el Código Penal o no? Que tenemos en el campo del derecho comparado, en el mundo, dos sistemas de países. Países como, por ejemplo, Alemania o Colombia, que no creen en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los alemanes dicen, pero ¿cómo comete delitos una persona jurídica? Los bancos no delinquen, los equipos de fútbol no delinquen los bancarios, delinquen las personas que forman parte del equipo de fútbol, pero fuera de las personas nadie puede cometer delitos, y por lo tanto niegan la existencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Países negacionistas, por decirlo de alguna forma. En el otro lado, tenemos países como Francia, como Suiza, en donde las corporaciones pueden cometer todos los delitos del Código Penal. Imagínense, en España, no es el caso de México, pero tenemos más de 600 delitos. Entonces, pueden cometer
todos los delitos, pueden cometer absolutamente todos los delitos. Y luego, normalmente en la balanza entre los que no consideran que quepa responsabilidad penal y los que consideran que todo es responsabilidad penal, tenemos un tercer tipo de países, donde está colocado España, donde está colocado México, en donde decimos que las personas jurídicas, las empresas, las corporaciones pueden cometer delitos, pero no todos, sino una lista de delitos. De hecho, hoy veía en el proyecto de reforma del Código Penal de Baja California, las corporaciones van a poder cometer hasta 42 tipos distintos de delitos, donde están casi todos los que les he contado los ejemplos y, por lo tanto, pues el delito de lavado de activos, el delito de fraude, el delito de estafa, el delito de impago, el delito de insolvencia punible, los delitos de agresión sexual, los delitos de terrorismo, etcétera, etcétera, los van a poder cometer. Tercera cuestión, más controvertida. ¿Y qué sanción, qué pena le impone el sistema del Código Penal a una corporación? Porque cuando castigamos penalmente a un ser humano que comete delitos, una persona que mata a otro, una persona que viola a otro, una persona que roba a otro, ya sabemos que la sanción suele ser la privación de libertad. No podemos educarles, no podemos eh, castigarles corporalmente, no podemos volver a penas medievales y antiguas, pero sí que podemos privarles de libertad y les encerramos en un centro penitenciario, de manera que por lo menos mientras están allí no molestan al resto de los ciudadanos libres y la pena, por lo tanto, normal que se acopla a una persona física cuando delinque es la pena de cárcel. Y dirán ustedes, claro, pero las personas jurídicas que no tienen pies, que no tienen cabezas, que no tienen cerebro, que no tienen manos, no se las puede enjaular, no se las puede encerrar en una cárcel, en un centro penitenciario. ¿Cómo vas a encerrar un equipo de fútbol? ¿Cómo vas a encerrar un banco? ¿Cómo vas a encerrar un hospital? ¿Cómo vas a castigar a una universidad metiéndola en la cárcel? No se puede aplicar la pena privativa de libertad. Y entonces lo que establecen nuestros códigos penales no son penas privativas de libertad contra las corporaciones, sino de dos naturalezas. En primer lugar, la pena de multa y luego penas interdictivas. La pena de multa es lógico. Ahora les explicaré que la razón por la que los legisladores deciden sancionar a las personas jurídicas delincuentes es porque sencillamente aceptan hacer trampas, aceptan no ser limpias, no ser éticas, utilizar el delito para ganar dinero, para ganar plata. Y por lo tanto, la primera consecuencia de si te dedicas a cometer delitos para ganar plata, lo que primero que voy a hacer yo cuando te condene va a ser detraerte y quitarte la plata que has conseguido con el delito, se llama decomiso, y lo segundo que voy a hacer es ponerte una sanción para que se te quiten las ganas de hacer trampas para conseguir mayor cuota de negocio. Recuerdo que llevé un fraude de hidrocarburos en que una empresa de Cataluña, en España, no pagaba todos los impuestos que exige la comercialización con el petróleo y, claro, podía poner, esto es economía pura, si tú no pagas impuestos te sale más barata la gasolina, por lo tanto la puedes vender más barata que el resto de la competencia. Y claro, los abogados de la acusación me decían, señoría, qué bueno que exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que ahora usted le quite todo el dinero que ha conseguido vendiéndolo más barata y haciéndonos una competencia desleal a los demás, y en segundo lugar le pongo una multa para que pierda algo y le cueste el delito una sanción. Pero además de la multa, que es la sanción normal, lo digo por si alguno de ustedes el día de mañana son compliance officers, ahora vamos a hablar de compliance con Marco, es decir, los encargados de gestionarle a las empresas el cumplimiento normativo, el compliance, y se encuentran con el típico cliente, el típico empresario duro de pelar, típico judío que el dinero le cuesta enormemente y que dice, pues no sé por qué tengo que pagarte dinero porque lleves la ética a juego, le dirán ustedes, vale, no me pagues a mí porque soy un coste, págame porque yo voy a intentar conseguir que no te sancionen con las penas interdictivas que los códigos penales también pueden asociar a las empresas delincuentes. ¿Saben ustedes qué 6 penas interdictivas, que esas sí que son mucho más graves, puede aplicar el juez también a una empresa delictiva? La primera, la disolución. El juez puede disolver un partido político, el juez puede disolver una empresa, puede disolver una petrolera y decir, existías para el derecho, ahora dejas de existir durante 50 años porque te disuelvo.
ya no existes para el derecho, no puedes girar el mercado, no tienes personalidad jurídica, no puedes contratar, nadie puede comprar, nadie puede pagarte dinero. La sanción más grave. Nosotros hemos tenido condenas a empresas por disolución y la Corte Suprema española nos dijo que los jueces intentemos no aplicar mucho esa sanción porque es muy grave. ¿Por qué? Porque si disuelves una empresa, imagínense que el señor, pues voy a poner uno que me cae mal, el señor Elon Musk comete delitos en España. Y el juez y disuelve pues su empresa, no sé cómo se llama, ¿no? Tesla. Pues ala, disolvemos Tesla, por muy millonario que sea usted, usted en España ya no podría nunca jamás trabajar ni gestionar. Claro, la disolución implica dos fenómenos muy graves. Uno, la ruptura de un fenómeno productivo y otra, que todos los trabajadores de esa empresa al día siguiente van al paro y por lo tanto ya las familias que comían de la actividad de esa empresa pues tendrán que buscarse otro trabajo porque dejan de tener trabajo. La segunda sanción interdictiva que un juez puede imponer a una empresa delictiva es la de la prohibición de realizar actividades. La tercera, la de la suspensión de realizar determinadas actividades. Esta mañana iba a contaros un caso muy bonito que tuvimos en una zona turística tipo Ensenada que tenemos en la costa en España, que lo que ocurrió es que era un hotel que metía mucho ruido por las noches en verano, porque ponía música y mucho ruido. Y entonces una asociación de vecinos que tenían la fea costumbre de dormir con la ventana levantada porque hacía mucho calor, no podían dormir. Y ustedes hagan la prueba, intenten vivir sin dormir 3 o 4 días seguidos, que se vuelven locos, porque el ser humano tiene que dormir. Y la solución que les buscó el abogado no fue actuar el derecho administrativo de las actividades insalubres, nocivas, peligrosas, ruidosas, etcétera. No, no. Fue por derecho penal. Porque tenemos un delito en el Código Penal que se llama el delito contra el medio ambiente acústico, de manera que cuando se pasan ciertas cantidades de decibelios, ya la afección del ruido ya no es solamente al medio ambiente, sino también al ser humano, de manera que le puede producir enfermedades nerviosas, y lo que hizo el abogado de los vecinos que no podían dormir fue querellarse contra el hotel por un delito de medio ambiente y por una contaminación acústica ambiental, y efectivamente le condenaron a una multa maravillosa y a que dejara de meter ruido. El juez le condenó en la sentencia a que durante 2 años no meta ruido. Daba gusto. Ibas a Mazarrón, que es la localidad murciana donde estaba ese hotel, metía ruido todo el mundo, menos ese trocito de la playa, en donde ya podías estar tranquilamente porque estaban cumpliendo la condena de prohibición de actividad, que es otra de las 6 interdictivas que le puede poner el juez. El juez, en cuarto lugar, puede sancionar a la empresa a el cierre de locales. Imagínense ustedes que tienen una gasolinera y ustedes dejan o limpian o lavan el dinero del narcotráfico a través de esa gasolinera. Bueno, pues el juez puede inmediatamente acordar una medida de cierre de esa gasolinera por un tiempo. Quinta medida, el juez puede condenar a la empresa a la interdicción de la recepción de ayudas públicas, subvenciones, cualquier tipo de contratación con la administración pública, que es una sanción muy grave, porque no sé el caso de México, pero en el caso del país del que yo vengo, del otro lado del charco, de cada de cada 100 empresas, un quinto, 20 solo tienen un cliente, que es el Estado. O sea, mi empresa se dedica a vender sábanas, pero es que esas sábanas solo se las vendo a los hospitales públicos y por lo tanto, si el juez me condena a mi empresa a que no puedo contratar con la administración pública durante 5 años, pues ¿a quién le vendo las sábanas? Quiebro y por lo tanto tengo que cerrar. Y la sexta y última sanción, que además de la multa puede poner el juez a una empresa que cometa delitos, es la intervención judicial. La intervención judicial es una figura en la que el juez mueve a los administradores y pone él administradores públicos para que salven los puestos de trabajo y la propia actividad. Y la cuarta cuestión, que es más compleja y más difícil de explicar, la última cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que alguno de ustedes ya se estará planteando, es ¿y cómo delinque una persona jurídica? Porque yo sé cómo delinque un ser humano, coge un cuchillo y se lo clava y mata a alguien. Pero claro, ¿cómo cometen delitos las corporaciones que no tienen manos, que no tienen pies, que no tienen voz, que no tienen cerebro, como tenemos los seres humanos? Pues siempre, siempre, siempre a través de personas. Porque los que cometemos las acciones criminales, matar, dejar de pagar impuestos, estafar, defraudar,
etcétera, somos siempre seres humanos. Y el sistema de modulación de la responsabilidad de las personas físicas que establecen los códigos penales es a través de dos niveles. O bien responderá una empresa porque la acción criminal de referencia, estafar, la ha hecho un directivo, o bien responderá la empresa porque la acción de referencia, estafar, la ha hecho un trabajador. Y dicen los códigos penales, para la acción criminal de un directivo, que es una persona física y que si efectivamente el juez puede probar que ha cometido una acción criminal, irá a la cárcel. Para que esa corporación además responda, además del directivo, tienen que darse dos condiciones. Y es que el directivo cometa la infracción criminal en nombre de una empresa y para beneficiarla, para producirle directa o indirectamente algún beneficio. Si ocurren estas dos circunstancias, además de que el directivo irá a la cárcel, irá también, pues, se le sancionará a la empresa con esas penas y sanciones, las 7 que les he indicado que se han hecho. Imagínense, yo me dedico a fabricar abonos y los abonos se trabajan con nitritos o nitratos, que son sustancias altamente contaminantes. Y tengo ahí un montón de residuos de nitritos contaminantes que me tengo que deshacer de ellas. Tendría que traer camiones que los llevaran a vertederos especiales y pagar mucho dinero, mucha plata por deshacerme de esos residuos. Y yo, director de la empresa, se me ocurre un mal día, porque soy un poco delincuente, decir, bueno, pues mira, en vez de pagarle a una empresa para que se deshaga por lo limpio y por lo ecológico de estos residuos, esta noche que nadie me ve, voy a ordenar a 3 o 4 trabajadores que lo tiremos al río y ya no me ha costado nada y me desecho de los residuos. Claro, lo tiramos al río y al día siguiente muere la flora, muere la fauna, no se puede beber el agua y se produce un desastre ecológico por culpa del vertido que yo he ordenado hacer. La pregunta, el fiscal podrá querellarse por delito ecológico y podrán ir a la cárcel el directivo y los trabajadores que han tirado esos residuos al río. Pero la pregunta es que los residuos no eran de Pepe Martínez ni de José Ricardo Pérez, sino eran de nitratos de Tecate Sociedad Limitada. ¿También podemos condenar por delito ecológico a la empresa? Pues vamos a verlo. ¿La acción que hizo su directivo y sus trabajadores se hizo en beneficio de la empresa? Sí. ¿Por qué? Porque en vez de gastarse dinero de la empresa en llevar los residuos a un vertedero oficial y pagar por ello, se ahorraron, pues no sé, 1.000.000 de pesos en deshacerse de esos residuos. Por lo tanto, claro que ha habido una ventaja, un beneficio económico para la propia empresa. Y segundo, ¿eso se hizo en nombre de la empresa? Pues claro, porque lo decidió su directivo. Y por lo tanto, ahí vemos un claro ejemplo en donde además de responder las personas físicas de la empresa, responde también la corporación en cuyo nombre y beneficio se realiza. Sin embargo, cuando la acción criminal la hacen los trabajadores, los de abajo, el Código Penal exige esos dos requisitos y dos más, que son que la acción se haga dentro del ejercicio propio de la actividad de esa empresa. Esta mañana les comentaba que en una empresa de retail muy famosa que hay en España, que se llama El Corte Inglés, que se dedica a vender ropa, etcétera, etcétera, tipo Ross Dress for Less o alguna cosa de estas, que venden mucho ejemplo, había un directivo de personal que cuando ya iban a cerrar colocaba cámaras ocultas en los vestuarios de las mujeres para ver cómo se cambiaban de ropa y filmaba cómo se cambiaban de ropa las trabajadoras sin que ellas lo vieran y sin que ellas lo supieran. Ese es un delito que se produce en la empresa, pero no es un delito que se cometa por la empresa, porque lo está haciendo ese trabajador, ese directivo, lo está haciendo por su cuenta, pero no lo está haciendo dentro del ejercicio propio de la empresa y por lo tanto no le está causando ningún beneficio, al revés. Yo creo que es malo que una persona espíe cómo se cambia de ropa una trabajadora o varias trabajadoras en una localización de la propia empresa. Y por lo tanto, tercer requisito para que responda una empresa por algo que hace un trabajador, tiene que hacerse dentro del ejercicio propio de las actividades de la empresa y por lo tanto espiar cómo se desnudan trabajadoras no es la actividad a la que se dedica la empresa del Corte Inglés. Y en cuarto lugar, se tiene que producir el delito porque los directivos no han vigilado, controlado o supervisado suficientemente la labor que hacen estos trabajadores. Yo estuve 10 años como juez central de instrucción en la Audiencia Nacional Española, he llevado cientos de investigaciones, porque en España investigamos los jueces penales, somos napoleónicos todavía, no los fiscales como acá, y de esas 100
investigaciones que hice contra grandes empresas de todo tipo y de todo ámbito, descubrí una ley que no está escrita, propia de las estadísticas y la sociología, y es que de cada 100 casos, en cada 100 casos, en 99, el que hace la acción criminal de referencia siempre es un directivo. Hay muy pocos supuestos en los que el que comete la infracción que beneficia a la empresa es el trabajador y, por lo tanto, háganme caso, cuando se dediquen a esto del compliance, hagan planes de formación, de capacitación y de búsqueda de riesgos y de ayuda dirigidos a controlar a los directivos más que a controlar a los propios trabajadores, pese a que hay algún otro doctrinario que dice lo contrario. Les voy a poner dos ejemplos y con esto ya paso a la mesa a hablar de compliance. Nosotros en la provincia de Murcia tuvimos un caso de un partido político en que uno de sus directivos, para que vean qué bonito es el derecho, qué bonito es ser abogado y qué justo es ser juez, en que no tenemos nunca ningún prejuicio, sino que condenamos o absolvemos en función de las pruebas y no de nada más. No existe el lawfare, existe el mundo de la prueba. Este directivo de un partido político de ultraderecha que había allí, empezó a pedir a empresarios de la zona dinero y decía, oye, dadme dinero para financiar el partido político. Financiar un partido político con dinero es un delito en España. Y, por lo tanto, pues varios empresarios le dieron dinero, pero ¿qué hizo? Y esto es lo bonito, porque es lo que se pudo probar en el juicio. La prueba es la madre del cordero de todos los sistemas judiciales. Lo que hizo fue embolsarse el dinero. No era verdad que estaba pidiendo el dinero para financiar las actividades del partido, sino para quedárselo él. Luego la pregunta, ¿él cometió un delito de financiación ilegal de partidos? Obviamente no, porque no financió un partido. Él cometió otro delito, que es la estafa, ¿no? Engañas a alguien para quitarles el dinero mediante un engaño, porque si los empresarios hubieran sabido que ese dinero no era para financiar el partido, no se lo habrían dado jamás. Luego, la manera con la que se quedó el dinero fue mediante el engaño y, por lo tanto, él fue a la cárcel por estafador. Pregunta, ¿el partido político cometió un delito de financiación ilegal? Pues la respuesta es que tampoco. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para que responda una corporación, la acción de su directivo tiene que estar hecha en su nombre y, por lo tanto, allí la utilización del nombre del partido político, como diríamos en la Biblia, fue usar el nombre del partido en vano. Era mentira que estuviera representando y, por lo tanto, pidiendo dinero para financiar realmente el partido. Y, en segundo lugar, tampoco el partido recibió ni un centavo de ese dinero, por lo tanto tampoco es verdad que se beneficiara de esa acción criminal. Por lo tanto, se le absolvió al partido político, se le condenó a ese estafador. Vamos a otro ejemplo para que entiendan un supuesto de responsabilidad penal de la persona jurídica cuando la acción la hace un trabajador. Una visitadora médica de una empresa farmacéutica que tienen un medicamento y en la pandemia fue a hablar con todos los médicos de una ciudad y le dijo, mira, si recetas cada vez que haya una enfermedad que nosotros tratamos, solo mi medicamento y no recetas nunca el medicamento de la competencia, cuando acabe el año, yo te voy a regalar a ti y a tu esposa un viaje a las Islas Seychelles. Es decir, presuntamente cometió un delito de corrupción en las transacciones privadas, en las transacciones comerciales. Vamos a ver si esa acción criminal que hizo esa trabajadora y que va a ir a la cárcel por cometer un delito de corrupción entre particulares, también le hace responder a la empresa farmacéutica de cuyo medicamento ella se encargaba de comercializar. ¿Lo hizo en nombre de PharmaX? Sí, porque dijo, es que soy empleada de PharmaX, oye, si vendéis el medicamento de PharmaX y no los demás, os voy a pagar el viaje a las Seychelles. ¿Lo hizo para beneficiar a la empresa? Hombre, lo hizo para conseguir bonus. Cuanto más vendo, más me pagan, pero cuanto más vendo, más gana mi empresa. Luego, indirectamente, le consiguió un beneficio a la empresa. Lo hizo dentro, en tercer lugar, del ejercicio normal y propio de las actividades a las que se dedica PharmaX, claro. La actividad normal de PharmaX es comercializar medicamentos y lo hizo comercializando medicamentos. Perfecto. Cuarta condición. Lo hizo porque PharmaX le supervisó, le controló, le vigiló y por lo tanto le puso orden. Y ahí es donde lo que diga la prueba. Si podemos probar, si el fiscal puede probar en el juicio el que pagó el viaje a las Seychelles fue la propia farmacéutica, claro que había connivencia entre unos y otros y por lo tanto estaba en el lío, en el ajo, en el problema, en el delito la propia empresa comercial. Ahora, si no, no y se le absuelve. No sé si han entendido los casos y ahora pasamos un poco pues, a hablar de compliance.
Bien, muchas gracias. Agradecer a... Gracias. Sin duda un deleite escuchar al doctor Eloy, toda su experiencia. Tuve la oportunidad de que que el doctor Eloy fue mi maestro y bueno, ahora compartir un par de charlas acá por el norte de México. Eh, Agradecerles, decía, al director Mauricio, a Filiberto por las atenciones. Yo quisiera poner en contexto cómo estamos en México. Eh, a raíz de esto que estuvo comentando el doctor Eloy, de la responsabilidad penal de la persona jurídica, con toda la experiencia, con todos los años que nos lleva España respecto a este tema, yo quisiera poner en la mesa cómo está México. A ver, México, existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este código es una réplica del código español anterior que estaba vigente en 2010. Eh, la responsabilidad penal en México no es uniforme, hay distintos códigos en las entidades que tienen una responsabilidad vicarial y ahorita voy a pasarle el micrófono al doctor para que vaya a hacer esa diferencia entre lo que es la responsabilidad vicarial y la culpabilística o la autorregulación. Eh, el código, existe un código en Quintana Roo que es una réplica del código actual español, que viene siendo el mejor código, por decir así, en el país, que los que hacemos compliance lo tomamos como una buena práctica para hacer para implementar sistemas de gestión de cumplimiento. Eh, y en la Ciudad de México también existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Trascendente, existen yo creo que unas 3 o 4 tesis de la Corte en México de responsabilidad penal. La trascendente destacaría la de la anterior Corte, la ministra Ríos Farjat emite un criterio donde dice, a ver, las entidades federativas tienen que legislar respecto a responsabilidad penal de las personas jurídicas, no colgarse el Código Nacional de Procedimientos Penales. En todas las entidades federativas de México, alrededor de 11 o 12 estados tienen responsabilidad vicarial. Yucatán viene siendo otro estado con buen código. Y como estamos en Baja California, en Baja California el artículo 19 habla de responsabilidad penal, solamente el 19 que viene siendo una responsabilidad vicarial. Vuelvo a mencionar esta palabra porque ahorita le pediría al doctor que nos haga esa diferenciación entre vicarial y culpabilístico, como es el de Baja California o como es con el de Quintana Roo. El diputado Jaime Cantón, hay 2 iniciativas presentadas en el Congreso del Estado. La última fue el diputado Jaime Cantón, que tuve la oportunidad de participar con el diputado apoyándolo en esa iniciativa, junto con otros 2 buenos amigos de Ciudad de México, de Querétaro, perdón, José López y Gilberto Valle, que se dedican al compliance. Y se presentó por conducto del diputado una iniciativa. Debo aclarar que no soy de ningún partido, no tengo afiliación partidista, 100% cimarrón, pero mi maestro de asignatura para comentarles, pero esta iniciativa que se presenta, desde mi punto de vista, es un poquito mejor que la de Quintana Roo, esperando que entre a tener vigencia. Entonces, esa iniciativa estaría a la vanguardia del Código Español. Entonces yo quisiera, en eso estamos en México, tenemos, el maestro tiene un libro donde habla de los 10 años de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y me gusta mucho a mí porque va desglosando las tesis que él consideró trascendentes y va comentando cada una de ellas. En México vamos para 10 años, porque inició la vigencia del código en 2016 y llevamos 10 años con responsabilidad penal, pero con pasos muy despacio. Eh, el artículo 11 bis, también destaco del Código Federal, el Código Penal Federal, establece un catálogo de delitos, como bien comentaba el doctor, que una persona jurídica puede cometer aquí en México. En Baja California no hay catálogo de delitos para personas jurídicas actualmente. La iniciativa sí los contempla.
pero es importante entender esa diferencia entre lo que es un sistema vicarial y un sistema culpabilístico. Y aquí me gustaría, aprovechando que la tarde es del doctor, que nos diera esa diferencia entre un sistema y otro y veamos las bondades del sistema culpabilístico. Doctor, ¿nos podría apoyar, por favor? Muy bien, pues hay dos sistemas de establecer la responsabilidad penal cuando los legisladores se plantean en el campo del derecho comparado. El sistema que han acoplado los Estados Unidos de América, el Reino Unido, en América El Salvador de Bukele, que han establecido un sistema vicarial, y luego por contra de otro sistema distinto, que es el sistema culpabilístico, que es el que hemos adoptado la mayor parte de los países europeos y del resto de Sudamérica. ¿Qué diferencia tiene? Un sistema vicarial que también los penalistas llaman de heteroresponsabilidad significa que alguien hace el delito y sin embargo responde la empresa. Es decir, el delito lo comete el directivo o el trabajador, pero siempre responde la empresa, no el directivo o el propio trabajador. Se transfiere la responsabilidad del ser humano a la propia corporación. Y piensen que es un sistema que no valora para nada la culpabilidad o no de la corporación y por lo tanto le atribuye objetivamente la responsabilidad por el hecho de que el trabajador o el directivo haya cometido el delito. Imagínense un caso de bullying, ¿no? Un matón de clase que a la salida abusa de otros compañeros y les pega, etcétera, etcétera. Si estamos en un sistema vicarial estadounidense, al final, como eso ocurre en el colegio, el razonamiento del sistema legal norteamericano es así que ha ocurrido un delito en tu corporación, en tu empresa, en tu colegio, en tu universidad, que algo no habrás hecho bien y por lo tanto tú respondes. Claro, ¿y si el colegio no se enteró? Porque los matones a veces hacen su trabajo a espaldas del colegio y el colegio no puede evitar lo que no conoce. En el campo del derecho europeo, que es un sistema de autorresponsabilidad o de responsabilidad culpabilística, el juez tiene que analizar si tanto el ser humano como el ser moral o la persona jurídica, cada uno por sí mismo tienen algún grado de reprochabilidad y si lo tienen, condenar a quien lo tenga. Imagínense que yo mato a alguien y como el gobierno no me detiene, no me localiza, van a casa y detienen a mi hijo y le hacen ingresar en la cárcel a mi hijo por lo que he hecho yo. Sería injusto, ¿no? Porque el culpable de haber matado soy yo, no mi hijo, y por lo tanto nadie tiene derecho a castigar a otro por la acción que ha hecho otro. Y por lo tanto el sistema vicarial en sí mismo puede ser injusto porque le hace pagar a la entidad a veces por acciones que no tenía control y no podía evitar. Y por lo tanto, me gusta más el sistema europeo, el sistema culpabilístico, porque analiza la reprochabilidad de cada uno de los propios actores. Pero es que esto tiene además consecuencias profesionales y vamos a hablar del compliance. ¿Qué es el compliance? El compliance es, digamos, todo el esfuerzo en dinero y actividades que despliega una empresa para prevenir los delitos, para reforzar la manera de trabajar que tienen los directivos y los empleados de esa empresa y evitar, por lo tanto, que se puedan producir delitos con muchas medidas internas que forman parte del trabajo del compliance officer, que son muy largas, que son muy complicadas, pero que son una salida profesionales que tienen ustedes, pues ahora para las nuevas corporaciones que se están incorporando, pues para que ustedes les pudieran llevar eso que antes se llamaba ser abogado de empresa, pero que ahora se refuerza también con estas actividades de políticas de compliance. El compliance puede tener cientos de actividades, de políticas, ¿no? Principalmente llevar los canales de denuncias, gestionar las investigaciones internas de irregularidades, establecer un análisis de los riesgos que la actividad de la empresa puede generar para producir o no delitos, llevar actividades de carácter formativo, hacer actividades auditoras, tanto internas como externas, para analizar si hay procesos de gobernanza o procesos de trabajo que son limpios, éticos, etcétera, etcétera. Y a eso se dedica el compliance officer, que es la salida profesional que ustedes tienen. En los sistemas vicariales, como el de El Salvador, Estados Unidos e Inglaterra, el compliance no tiene valor nada más que ético en sí mismo. Las empresas, claro que despliegan programas de compliance, pero no sirven para nada. Si luego se comete una infracción en el interior de su corporación, van a responder penalmente sí o sí y por lo tanto no les ha valido de nada haber hecho el compliance. En los sistemas europeos culpabilísticos el compliance sí que tiene premio. ¿Por qué?
como os he dicho, el juez no hace transferencias automáticas u objetivas de la responsabilidad. Es así que se ha descarrilado un tren que la empresa tiene que ser culpable del descarrilamiento. Pues igual no. Igual ha sido un delincuente que ha atravesado traviesas en la vía y no vamos a poner un policía en cada kilómetro de un ferrocarril para ver si la gente se le ocurre poner traviesas en la vía y por lo tanto el tren ha descarrilado no por culpa de la actividad de la empresa, sino por culpa de un delincuente que ha puesto traviesas en la vía. ¿Es justo que pague la empresa ferroviaria por una acción criminal que él no ha hecho? Pues la respuesta para mí es que no. Y por lo tanto, lo que hacemos los jueces en los sistemas culpabilísticos, los sistemas de autorresponsabilidad, donde analizamos la reprochabilidad para los seres físicos humanos, pero también para las corporaciones, es valorar qué políticas de prevención y de evitación del delito concreto que se esté enjuiciando había puesto la propia empresa. Les cuento un ejemplo. Yo no conocía a la empresa norteamericana Pfizer de vacunas y de medicamentos hasta la pandemia, pero antes de la pandemia vinieron a España, hicieron una auditoría de cómo trabajaban las 500 personas que vendían ese medicamento en España y de la auditoría descubrieron, en esto que se llaman las red flags, las alertas, las banderas rojas que alertan de irregularidades, los compliance de España descubrieron que había 20 trabajadores que corrompían médicos para que recetaran lo de Pfizer. ¿Y qué hizo Pfizer? Los despidió. Pfizer dijo, yo no acepto el delito como manera de obtener beneficios. Y si descubro que algún trabajador o algún directivo de mi empresa comete delitos para que ganemos más, no solo no lo quiero, sino que devuelvo lo que han robado y encima despido a esos trabajadores porque no están en la onda ética que yo quiero. Y por lo tanto, fíjense, las medidas de compliance que estas personas jurídicas aplican, los jueces en los sistemas culpabilísticos los analizamos. Y nuestro Código Penal, como el de la reforma de Baja California, dice que si el juez ve que la corporación aplicó políticas que se llaman modelos de compliance eficaces, puede premiar a la empresa, aunque se haya cometido el delito, con la absolución, le absuelve del delito, aunque se haya cometido, o con una minoración de la pena, que en penal la llamamos una atenuación. Claro, imagínense si el juez puede poner, por ejemplo, en España, por un lavado de activos, puede poner una multa de hasta 9 millones de euros, si el juez ve que tienes políticas de compliance que atacan el lavado de activos, que son bastante robustas, puede minorarte la sanción y dejártelo en 1 millón de euros. Da gusto cuando ustedes sean abogados que le puedan explicar a su cliente, mira, nos iban a sancionar con 9 millones de multa, pero lo hemos reducido a 1. He evitado 8 millones de multa y por lo tanto eso también es positivo. Y eso lo consiguen los planes y los modelos de compliance, que no son perfectos, hemos analizado muchos modelos de compliance, hemos llegado a una conclusión y es que los modelos de compliance como el ser humano no son perfectos, pueden ser imperfectos y por lo tanto el juez tendrá que ver en el caso concreto cómo robustecieron o cómo no y premiar con la atenuante o con la eximente en función de las propias circunstancias. Bien, creo que tenemos como 10 minutos para ir cerrando. Traíamos una serie de preguntas y puntos que queríamos compartir ya en la recta final de esta exposición del doctor, del magistrado, pero eran 15 puntos, pero me voy a centrar en 3 puntos, a tratar de que el magistrado esos 3 puntos los englobe, y voy a decir lo siguiente, porque en estos 3 puntos, en algunas entidades o en Ciudad de México que ya tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando los fiscales mandan a llamar a una persona jurídica, para los que no son abogados, el Ministerio Público los manda a llamar para investigar algún delito, ya les está pidiendo en los citatorios a las personas jurídicas que digan si tenían un programa de cumplimiento, que digan si tenían manuales, que digan si tenían un código de ética. Entonces ya empieza en México a haber esa investigación de parte de la Fiscalía a las personas jurídicas, donde también están investigando a las personas jurídicas, son en Baja California Sur. Entonces empezamos a caminar por ese rubro del compliance. El compliance, pues como lo ha comentado el maestro, es un sistema de gestión de cumplimiento. Voy a destacar aquí nomás para que lo dejen entre comillas. Hay una ISO, es una norma internacional, que es la 37301, que es la que se denomina Sistema de Gestión de Cumplimiento. Los que hacemos compliance tomamos esa ISO,
Hay otra ISO que es la 31000, que es la que te dice cómo gestionar riesgos, y algo que le digo a mi hijo que está estudiando ingeniería industrial en Guadalajara y que le digo, bueno, no quiso ser abogado, no sé por qué, pero le digo, lo que hacen los ingenieros industriales de gestión de riesgos en la cadena de suministro, lo hacemos nosotros que hacemos compliance legal, la misma gestión de riesgos, pero con enfoque legal. Gestionamos riesgos legales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y decía que iba a juntar 3 elementos para cerrar con esto por parte de nuestro expositor del día de hoy. Porque hay 3 puntos que yo quisiera que así en unos minutos nos hablara el doctor, que hablara de efectividad del compliance, de que si una empresa tiene un sistema de gestión de cumplimiento montado en la empresa, sea efectivo. 2, qué tan importante es la valoración de la valoración probatoria de la efectividad, y nomás que nos diera una pincelada de lo que son los compliance cosméticos o de papel. Hoy en materia tributaria, que es una de las áreas a la que me dedico, hay un tema importantísimo en todo el país, el tema de la reforma al artículo 49 bis del Código Fiscal, que habla de que la materialidad, que es para los factureros, que si no acreditas que realmente prestaste ese servicio, pues puedes tener una contingencia fiscal, pero sobre todo hoy en día penal. Entonces, un tema que trasciende a las personas jurídicas. Hoy es importante tener compliance tributario en las empresas. Pero entonces, regresando a esos 3 puntos, la efectividad, maestro, la valoración de la efectividad, y nomás hablar también de la reputación, porque el compliance es un intangible. No lo ves, pero da un valor a la empresa que ayuda a trascender de generación a las empresas, ¿no? Entonces quisiera yo poner esa parte para que el doctor cerrara con esto la charla del día de hoy. Muy rápidamente, respecto de la efectividad, les he dicho, el sistema de autorresponsabilidad, de reprochabilidad propia a cada una de las entidades, es decir, el no vicarial, el culpabilístico europeo, premia solamente a las empresas que tienen planes o modelos de compliance que sean eficaces. Claro, ¿qué significa ser eficaz? Pues depende de cada juez. Cada uno lo interpreta de una forma y, por lo tanto, les voy a traer el primer ejemplo internacional que yo analicé. Tengo un artículo también escrito en una revista sobre un caso que ocurrió en Chile. Chile, saben ustedes que es un país que está ahí abajo en América, que tiene más costa y kilómetros de mar que casi ningún otro de toda América, y había una empresa que se llamaba Corpesca que se dedicaba a la pesca. Además, una empresa absolutamente muy grande, con muchos barcos, con muchos trabajadores, etcétera, etcétera. Y un día el gerente, haciendo cuentas, analizó con sus auditorías que no estaba pescando ya tanto y que no ganaba tanto dinero. Y la culpa se la atribuyó a la ley. Dijo, claro, es que la ley me impide pescar en ciertas zonas porque son de preferencia de indígenas y por lo tanto allí yo no puedo pescar porque pueden pescar los indígenas. Hay otras zonas o otras épocas en el año en que tengo que hacer veda y tengo que abstenerme de pescar para que se reproduzcan los peces y por lo tanto haya más, pero esas épocas tampoco puedo pescar. Y luego hay otras épocas en las que, eh, em, otras actuaciones políticas en las que me ponen ellos los precios del pescado en vez de ponerlos yo y por lo tanto cada vez gano menos dinero. ¿Y qué se le ocurrió al gerente de esa empresa real chilena que se llamaba Corpesca? Pues dijo, voy a ir a hablar con 2 políticos muy importantes, una senadora y un parlamentario del partido gobernante en Chile, y les voy a decir que si modifican la ley y la hacen a mi gusto, quitan esos derechos indígenas, quitan esas cuotas ecológicas de abstención de reproducción y quitan la intervención de los precios y yo puedo pescar durante todo el año mucho y puedo vender como me dé la gana y al precio que me dé la gana, al final ganaré más dinero. Y por lo tanto les propuso que si le cambiaban la ley conforme a su gusto, él pagaría los gastos del partido político que representaban esas 2 personas. Eso es un delito de cohecho, ya saben, ¿no? Dar una dádiva a un político a cambio de que el político haga una injusticia que le favorece económicamente a la persona que la está haciendo. La sentencia tiene más de 4.000 folios. La pusieron en Santiago de Chile 3 magistradas. Una votó a favor de que se absolviera a los políticos y a la empresa, y las otras 2 magistradas, porque las 3 eran mujeres, condenaron. Es una sentencia que no les voy a aconsejar que se la lean porque es muy larga y van a perder mucho tiempo de su vida leyéndola, ya se la resumo yo o se leen mi artículo, pero que fue la primera que habló de lo que ha dicho Marco. La eficacia de los planes. ¿Por qué? Porque en el pleito
en mitad del pleito, el abogado que representaba a la pesquera trajo un plan de compliance con 4.000 folios de papel, los gigas correspondientes de los bytes oportunos de los documentos tecnológicos y le dijo, oiga, si dice el sistema que tener un plan de compliance me tienen que premiar, premienme porque miren ustedes, tenemos un plan de compliance además de 4.000 folios, lo ha hecho una de las Big Four, de esas empresas como KPMG, no sé cuál era, o no me acuerdo cuál era, o EY o no sé cuál, y por lo tanto está muy bien hecho. Y las magistradas analizan que efectivamente ahí había 4.000 folios y que los análisis de riesgos, los establecimientos de todas las pautas de controles, auditorías, etcétera, y análisis de todo era maravilloso como sistema pautado organizativamente, pero resulta que eso no había calado en la corporación porque decían las jueces, si hubieras aplicado eso que tenías en ese plan de compliance, hubieras detectado que en caja pagaron 70 facturas que no respondían, como está contando muy bien Marco, en el campo tributario, en el campo del cohecho también ocurre, tenías 70 facturas que decían por asesoramiento, por tal, por cual, con conceptos absolutamente falsos, porque ahí no asesoró nadie. Tú no estabas pagando labores políticas de asesoramiento, de peritajes, etcétera, lo que estabas pagando era el partido, la financiación del partido político, pero lo disfrazaste a través de facturas falsas. Y por lo tanto, si hubieras tenido un protocolo de detección de facturas falsas, si hubieras tenido un protocolo de cómo se hacen correctamente los pagos y quién los chequea y quién controla la veracidad o no de los propios pagos, que eso es compliance, hubieras detectado que ahí había un delito y lo hubieras abortado y lo hubieras evitado. Pero como no tenías compliance teórico, pero no tenías compliance en la práctica porque no lo explicaste a nadie y no se aplicó, eso lo vamos a llamar compliance cosmético, es decir, es mera fachada, no sirve nada más que para pintar, pero por detrás lo que hay es una realidad falsa y por lo tanto no lo aceptamos ni para atenuar ni para eximir de responsabilidad penal. Por lo tanto, esa es la eficacia, eso es el análisis que los jueces hacemos para ver si efectivamente los modelos que aportan, las empresas que no aportan modelos, pobres de ellas, están condenadas, pero las que aportan modelos, no por aportarlos ya tienen el premio de la exención y la atenuación, porque el compliance no tiene que ser cosmético, tiene que ser real y tiene que evitar, como fue el de Pfizer, como fueron otros que sí que han sido reales. Y vamos a la pena callada, porque les he contado. Miren, el Código Penal puede sancionar a la empresa con una sanción de multa y además con 6 sanciones interdictivas que van desde la disolución hasta la intervención de la empresa y son penas muy graves. Pues hay una pena más, que es una pena no penal, sino una pena económica, que es la pena reputacional. Cada vez que una corporación, una empresa se ve envuelta en un proceso penal, cae la reputación de la empresa, que dice muy bien Marco, es un intangible, pero es un intangible que se traduce en mucho dinero. Les voy a poner ejemplos. Con el caso del escándalo de Cambridge Analytica, del señor Mark Zuckerberg y todos estos ricos californianos norteamericanos, cuando se descubrió, se judicializó, al día siguiente la empresa Facebook perdió, esto no lo cuentan, pero lo cuento yo, 79.000 millones de dólares norteamericanos. Imagínense ustedes que han invertido en Facebook, que tienen 100 acciones, su acción vale 100 y de repente a los 18, al día siguiente la cotización de esa acción bajó en bolsa un 18% y por lo tanto ya su acción ya no vale 100, lo que ustedes compraron por 100, ahora vale 82. Y por lo tanto también ustedes pierden dinero por culpa de una acción presuntamente criminal. Lo digo porque esto ocurrió al día siguiente de salir en el periódico la noticia de que habían espiado nuestros datos para amañar la campaña electoral estadounidense. El caso Volkswagen, ¿se acuerdan el famoso escándalo Dieselgate? Dijeron, nosotros hemos sacado un vehículo, un carro, un coche que es muy ecológico. Mentira. Se hizo un análisis de que el software del tubo de escape mentía y decía que no contaminaba cuando sí que estaba contaminando, con lo cual cometieron 3 delitos. Un delito ecológico, un delito de estafa, porque estaban vendiendo gato por liebre, y un delito de fraude de subvenciones, porque el Estado subvencionó a Volkswagen porque hacía coches ecológicos cuando no lo hacían. Pero fíjense el fraude para el ciudadano que decidió comprar un Volkswagen en vez de un SEAT o un Toyota porque resulta que creía que estaba comprando algo ecológico que no lo era. Bueno, pues fíjense, en 18 días, desde que se descubrió el escándalo Dieselgate, Volkswagen, la acción de Volkswagen
cotizó al 50% de su valor. Por lo tanto, una cosa que yo compro a 100 ya solo cotiza por 50. He perdido la mitad de mi inversión. Y eso se tradujo en dinero en 30.000 millones de euros. En el caso de Wells Fargo, la compañía que abría cuentas bancarias sin permiso, especialmente para cerrar el capítulo anual cerca del 31 de diciembre, para que le caudaran las cuentas, perdió cuando salió la noticia de que hacía trampas 31.000 millones de dólares y en 21 días la cotización de sus acciones descendió un 13%. O en el caso de México, cuando el hundimiento de la plataforma petrolífera en el Golfo de México, perdió British Petroleum 62.600 millones de dólares sencillamente porque salió la noticia de que iba a tener que responder ante los tribunales por un presunto delito ecológico por haber contaminado el mar, ¿no? El océano. Pues esto es una pena callada que también es importante y por lo tanto, cuando ustedes quieran venderle a un empresario, los empresarios son un poco, ya le digo yo, son un poco agarrados, no entienden por qué hay que poner planes de compliance cuando tienen ustedes que comercializar y decir, te va a convenir que yo te haga modelos y políticas de prevención de delito porque te voy a ahorrar mucho dinero si algún día tienes algún tipo de problemas, lo primero que les pregunto a un empresario es, ¿y qué vale un plan? ¿Y qué vale un modelo? Esto es muy caro. Bueno, pues vale todo lo que te vaya a evitar. Y le pueden poner ustedes estos ejemplos. Yo les voy a poner uno último y con esto acabo. Yo llevé una investigación penal en el año 2008 en España, en que nadie prestaba dinero a nadie, porque los ayuntamientos querían hacer contratos de eficiencia energética y ahorrar mucho dinero. Y una multinacional francesa, cuyo nombre no les diré, porque todavía está ahí a punto de ser condenada, pero todavía no ha sido condenada, por lo tanto tiene presunción de inocencia, propuso a los alcaldes, mira, yo te voy a gestionar todo el dinero que gastáis en farolas, en iluminación en las calles, en los escaparates, en las calderas de los colegios para que no haga frío en invierno, en todo lo que gasta energía en Tecate, te lo voy a hacer por la mitad de precio que te la puede hacer cualquier otra empresa. Y entonces lo que hicieron estos políticos que querían ahorrar es adjudicar a estas empresas el contrato de eficiencia energética por esos precios. La realidad era otra, y era que a cambio de una dádiva, de una mordida, de un cohecho, de una corrupción, el alcalde recibía un dinero por adjudicarlo, dinero que se lo daba la propia empresa de eficiencia energética francesa. Bueno, les voy a decir la empresa se llama Cofeli, por si lo quieren mirar, porque el otro día me dijeron que se había conformado con el delito y le habían condenado, y por lo tanto ya no tiene presunción de inocencia. Bien, un día estábamos investigando eso a los 6 meses de llevar la investigación de que había salido en los periódicos, en un receso, en un descanso, se me acercó el abogado de Cofeli y me dijo, ¿sabe usted, señoría, una cosa? Desde que hace 6 meses salió en los periódicos que me están investigando por un presunto delito de corrupción, nadie, nadie, nadie ha contratado conmigo. Eso es una sanción también. Fíjense que esa empresa todavía no había sido condenada, podía haber salido inocente, pero ya la sociedad le castigó con que no contrataban. La reputación, la buena o la mala reputación es una sanción de carácter económico. Y se lo explico ya, y con esto acabo de verdad, muy fácilmente. En los sistemas capitalistas, en donde rige la libre competencia, es muy bueno que no haya monopolio. El monopolio es lo peor que puede ocurrir en una economía, porque si una única empresa se dedica a hacer un único producto y no tenemos competencia, va a poner el precio que le dé la gana y por lo tanto lo pondrá muy caro. Mientras que si hacer colonia la hacen 70 marcas, pues yo me compraré la que me dé el precio mejor acoplado a mi propio bolsillo porque hay competencia. ¿Qué ocurre con los inversores? ¿Qué ocurre con ustedes mismos cuando son clientes o usuarios de cualquier producto que tiene competencia? Que si oyen, ven en la prensa, en la televisión, en las redes sociales, que una de las empresas que prestan un servicio está metida en problemas y en líos, la dejan morir y se pasan a cualquier otra empresa. Porque si yo voy a invertir dinero y hay una que tiene problemas y puede caer la cotización de la acción, sería tonto si invierto en esa empresa, puedo invertir en otras que se dedican a lo mismo y que no están metidos en líos. Es una norma que no está escrita, es una ley económica en que los clientes, los inversores somos cobardes, pero preferimos trabajar con empresas limpias que con empresas cobardes y por lo tanto con empresas delictivas, con empresas mentirosas, con empresas tramposas, con empresas no éticas y por lo tanto le tendrán que explicar al empresario si hacemos un escudo de prevención, inoculamos ética mediante todas estas políticas que yo puedo hacer, que son el compliance,
No te garantizo que no vayamos a delinquir, pero sí que va a ser más difícil que nuestra empresa pueda acabar delinquiendo. Imagínense que yo soy una empresa española que tengo que construir el metro de Tecate y tengo que aliarme con una empresa mexicana. Y hay 3 empresas en México que se dedican a hacer metros. Una tiene compliance y las otras 2 no. ¿Con quién creen que yo me voy a aliar para hacer el metro de Madrid? El metro de Tecate, perdón. Con la que tiene compliance. ¿Por qué? Porque al haber puesto políticas que robustecen la ética en su actividad, será más difícil que cometa delitos, será más difícil que haga trampas y será más difícil que las cotizaciones económicas y el producto económico de esas empresas puedan surgir. Y por lo tanto, el compliance no solo es un lenguaje internacional, lo entendemos todos. Yo no sé de leyes de México, pero sí que sé de compliance y si tengo que elegir entre 3 mexicanos, uno tiene compliance y 2 no, ya les digo yo con quién voy a elegir, etcétera, etcétera. O yo he visto en España inversores sudamericanos que querían comprar empresas españolas y preferían comprar la que tenía compliance antes y más cara que las que no lo tenían. Por lo tanto, es un valor y una salida profesional y les animo a que trabajen en ello porque o bien en el tribunal penal o bien en la empresa tiene salidas absolutamente muy interesantes para el futuro de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Nada más y muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Eloy precisamente por esta magnífica conferencia, al doctor Marco Ibargüen también por abrirnos precisamente un panorama tan relevante que es la responsabilidad penal en las empresas. Y en ese sentido también, antes de dar inicio a la etapa de preguntas, quiero tomar un espacio para saludar y agradecer la presencia de quienes hoy nos honran precisamente con su acompañamiento. Y vamos a saludar con especial respeto a las autoridades de la FCS, el señor director, doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. Un fuerte aplauso, por favor. También agradecemos la presencia del doctor Rigoberto Martínez Clark, subdirector de esta facultad. El aplauso para él. Agradecemos la presencia profunda también y reconocida del respaldo en este espacio académico de docentes, profesoras y profesores del claustro académico de esta FCIAS, así como las personas asistentes distinguidas de las barras de los colegios de abogados que también están con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a abrir un breve espacio de preguntas que seguramente las tienen. Vamos a ser muy breves si son tan amables. Y nos pedimos entonces levantar la mano si alguien tiene alguna interrogante. Allá en la parte de atrás, si tienen algún micrófono. Hola, ¿qué tal, doctor? Soy Osvaldo. Actualmente estoy ejerciendo en la creación de iniciativas. Me llama mucho la atención, o entiendo, el Compliance Office. En el ámbito municipal, ¿podría crearse una oficina de vigilancia de cumplimiento normativo? En la Unión Europea, a partir de la Directiva 1937 del año 2019, se ha establecido que se comuniquen todas las políticas de compliance que se llevaban en el sector privado al sector público y, por lo tanto, también a los municipios y los ayuntamientos. De manera que, a través de esa directiva que hemos tenido que transponer los 27 países que formamos parte de la Unión Europea, la directiva la llaman la directiva whistleblowing, la de los alertadores o los denunciantes de fenómenos de corrupción. En el caso español, todos los municipios, no solo los de menos de 10.000 habitantes, sino todos, tienen necesariamente que implantar herramientas de compliance. De manera que tienen que nombrar a un responsable que puede ser interno, puede ser funcionario, puede ser externo, un despacho de abogados que colabore con ese municipio o con varios municipios. A veces la manera de sufragar el coste de ese compliance officer que establece esos procesos y esos modelos de compliance es entre varios municipios, reparten y comparten un compliance officer y, por lo tanto, él le lleva la gestión de los canales de denuncias de todos los municipios, él le lleva la gestión de todas las investigaciones
relaciones internas corporativas, les hace 2 o 3 auditorías al año, no solo contables, fiscales, sino también de derecho laboral, de prestaciones públicas, etcétera, etcétera, de cómo van funcionando los servicios de basuras, de recogida de residuos, de transporte público, etcétera, etcétera. Les llevan acciones formativas y de capacitación a los empleados públicos, etcétera, etcétera. Lo único que no puede pasar es que respondan política penalmente ante los tribunales penales porque no cabe la responsabilidad penal del alcalde o de los concejales por cometer delitos. Pero ya en Europa estamos intentando exportar a lo público lo que ha funcionado bien en la prevención de delitos, porque desde el momento que se han implantado esos procesos de denuncias, pues se están descubriendo delitos y se están evitando, ¿no? Piense, a través de los canales de denuncias, imagínense que esta universidad establece un canal de denuncias anónimo o nominativo y hay un gestor de esas denuncias que investiga internamente la veracidad o no. Y, por ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo muy, muy típico. Este machito está acosando sexualmente a esta señora que es muy guapa porque quiere tener relaciones con ella y la otra ya le ha dejado entender que no quiere saber nada, pero el otro se pone muy pesado y muy acosador, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese gestor de los canales de denuncias realiza las investigaciones corporativas internas y propone al consejo de la universidad una sanción, expúlsenle a este acosador, o es mentira que hay un acoso y por lo tanto déjenle en paz a ese. Es decir, estamos exportando al sector público muchísimas de estas medidas que nacieron en la empresa, pero que sirven para sacar los delitos de las corporaciones. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta por ahí. ¿Quién quiere participar? Buenas tardes, mi nombre es Marana, soy maestro de institución y eso es juez de oralidad penal. Quiero felicitarlo, doctor, ¿no?, por su brillante exposición y de alguna manera una pregunta, ¿no?, en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales de Baja California. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que efectivamente, como lo referenció Marcos, en su artículo 21, esa acción va a poner para efectos naturales de las personas jurídicas, específicamente en el tema respectivo, hace referencia a pequeños climas, las instituciones o entes tales. También la referencia, en hecho particular, que no se excluyen de las personas físicas que pueden ser sujetas a la acción penal. No sé si el caso particular es para lo mismo, es una variante, el caso particular de México, que a su vez el artículo 422, o sea, las sanciones no operativas, sino sanciones para las personas jurídicas. Sí. Sí, vamos, si lo he entendido porque estaba muy pegado al micrófono, efectivamente no hay responsabilidad penal de los entes corporativos públicos, pero sí de las personas que cometen las infracciones. Claro, si ese político que agarra el dinero para hacer una acción injusta se puede probar, claro que irá a la cárcel y podemos sancionar como persona física, ¿no? Lo que yo sí que quiero también, que igual no lo he dicho o no lo he explicado bien, pero se explica muy fácil, distinguir lo que se llama los delitos que se cometen en la empresa, distinguirlo de los delitos que comete la empresa. No todos los delitos que se cometen en una empresa los comete la empresa. Claro, la empresa no puede poner a un policía para vigilar qué hace cada uno de los cientos de trabajadores que tienen. La universidad no les puede poner a todos ustedes una cámara y un policía para ver si cometen ustedes infracciones aquí. Si ustedes cometen infracciones en la universidad, ustedes son los responsables. Solo si hay connivencia y beneficio por parte de la corporación y sabiéndolo no lo evitó, entonces también responde penalmente la propia corporación. Y, sin embargo, y esto es distinto, y esto es un tema que es interesante explicarle a los juristas norteamericanos, que van siempre por el tema del dinero, sin embargo, la responsabilidad civil derivada del delito es exactamente igual en el sistema vicarial que en el sistema culpabilístico europeo. Si un profesor acosa a una alumna y por lo tanto el profesor irá a la cárcel por cometer un delito de acoso sexual, pero la alumna tiene que ir al psiquiatra porque durante 4 años la tienen que tratar y eso le cuesta 500 pesos o 500.000 pesos y no tiene dinero el profesor, será la universidad la que tenga que hacer frente a esa responsabilidad. Pero eso ya no es una responsabilidad penal, sino una responsabilidad civil derivada del delito. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Alguien más que quiere participar? Por aquí vi una. Vamos a dejar de este lado. Disculpa, pasa. Adelante por acá.
Una última por el tiempo. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi pregunta es enfocada en los partidos políticos. ¿Cómo penalizar a los partidos políticos si sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo tipifica tal cual a la figura del partido político ni las entidades federativas? Lo más cercano a falta de transparencia o cumplimiento fiscal o es el mismo Instituto Electoral es quien penaliza a estos partidos políticos, les reduce el financiamiento, les impone multas, su mismo presupuesto, pero no hay un delito tal cual hacia los partidos políticos. Tengo la iniciativa aquí, lo que no me fijé es si ese delito está metido dentro de los 42 que se... Compártalas, por favor. Sí, pero en el caso español, desde luego, sí que es delito comisible por los partidos políticos y ya hemos condenado a algún partido político por financiación ilegal. En España está en la lista de los delitos que las empresas pueden cometer. Los partidos políticos son corporaciones y por lo tanto se pueden condenar. Ahora voy a mirarlo. Yo, a ver, sumaré un poquito aquí. Yo creo que sí podría cometer un delito de acuerdo al 421, por ahí creo que está un juez, y si estoy equivocado me corrige, pero yo creo que sí podría en términos del 421 porque habla de personas jurídicas. Y para mí el partido político lo pudiéramos colocar de esa manera. No estamos hablando para temas electorales, porque como bien lo explicó esta tarde el doctor, pues puede ser que una persona en su beneficio, a su nombre, se cometa un delito en el seno del partido político, pero estamos hablando desde un punto de vista penal, no electoral. Sí, pensemos en cualquier ejemplo que se le ocurra. Me voy a ir un poquito, pero quiero jalar esto. No sé si supieron de la pipa que explotó en el Estado de México, pues hay un tema de responsabilidad penal. Ahí tendrá que demostrar la persona jurídica que cuida el debido control. Si hubiese alguna situación de un hecho delictivo dentro del partido jurídico, del partido político, pues sí se puede investigar. No aquí en Baja California, porque no tenemos la responsabilidad penal. No hay catálogo de delitos en Baja California, pero a nivel federal sí existe un catálogo de delitos y el 421 habla de personas jurídicas. Si nos vamos al 25 del Código Civil, entendemos que es una persona jurídica. Entonces, yo creo que sí podría haber una responsabilidad penal desde el punto de vista del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, tengo aquí la iniciativa de Baja California, 41 delitos, no aparece entre los delitos perseguibles por las corporaciones la financiación de partidos políticos. Hay alguno que podría estar cerca, pero que no es, ¿no? El cohecho, el peculado, la distracción de recursos públicos, corrupción, pero no existe el delito de financiación de partidos políticos como tal y por lo tanto estaría excluido, claro. Principio de legalidad. Si el legislador no quiere que alguien sufra una condena por algo, lo tiene que poner en la ley y la ley no lo pone. Esto es lo que veo en el de Baja California, ¿eh? Pero si a nivel federal existe algún que encuadre en el 11 bis o ser un regulado desde el punto de vista federal, desde mi punto de vista, sí podría haber una investigación por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. El gran reto es que los jueces y los fiscales empiecen a meterse en este tema, porque por eso decía hace ratito, ¿cómo estamos en México? Son pocas las entidades donde sí están investigando. Ahora, si me preguntaras, ¿a cuántas personas se han sancionado en México por un tema de responsabilidad penal? A ninguno. Personas jurídicas, a ninguno. ¿Cuándo van a empezar las personas jurídicas o los empresarios a querer montar sistemas de gestión de cumplimiento? Cuando empiecen a investigar las personas jurídicas o a sancionarlas. Fuerte aplauso, por favor, para nuestros conferencistas. Muchas gracias al doctor Marco Antonio Ibargüen Morales por su participación, al doctor Eloy Velasco Núñez, en manos de su discípulo, de su maestro, le vamos a hacer la entrega precisamente de la constancia del doctor Eloy Velasco Núñez, la cual reza de la siguiente forma. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, otorga el presente
Reconocimiento al doctor Eloy Velasco Núñez, magistrado juez de la Audiencia Nacional de España, su conferencia magistral, responsabilidad penal de las empresas y cumplimiento corporativo. Justamente por la realización plena del SER, se firma el 4 de febrero de 2026, firma el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, director de la FCAS. Fuerte el aplauso, por favor. Agradecemos al doctor Eloy. Además, le vamos a hacer la entrega de unos obsequios de esta Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales. A nuestro público, agradecerle su presencia. Con esto concluimos, agradeciendo su presencia. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Disculpa.